Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy en esta mañana? Bendecidos, amén. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Santiago. Estoy contento de verlos a todos ustedes. Amén. ¿Cómo les va con el frío? Bien. Cuando estaba caliente estaban pedían el frío, y ahora que van a sufrir, en un mes van a andar buscando la calor. Amén. Pero damos gracias porque mire, cuando viene el frío nos abrigamos bien. Amén. Ponemos nuestros chalecos. Se ven todos muy guapos, elegantes. Amén. Damos la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan. ¿Qué deseamos para ellos? Que Dios los bendiga. Abra su Biblia en Santiago capítulo 4 y verso 1. En adelante vamos a leer los cuatro versos que están aquí. Cuando tengan, afírmelo con un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Dice: ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Dice: codiciáis y no tener, por eso cometéis homicidio. Dice: sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Dice: no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Qué palabras fuertes. Amén. Vamos a tratar de descifrar lo que el apóstol Santiago le escribe a los judíos, y vamos a orar, hermanos, que Dios me dé gracia para exponer sus palabras. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, que tú me des palabras, Señor, que seas tú el que hables a través de tu palabra, Señor Jesús, y que lo que salga de mi boca, Señor, sea para edificación a tu pueblo. Te pido, Señor Jesús, que nuestra fe, Señor, aumente, crezca, Señor Jesucristo, que podamos nosotros ser más como tú, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra en el nombre del Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El apóstol Santiago, cuando escribe esta carta, él hace la pregunta y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Pero luego dice: entre vosotros, dice, ¿de dónde vienen los problemas entre vosotros? Ahora, cuando usted lee la carta de Santiago, la carta del apóstol Santiago trata con un tema principal. Diga conmigo: tema principal. Y ese tema habla sobre la fe. Y él dice que la fe sin obras es una fe muerta. Esto significa, hermanos, que nuestra fe tiene que resultar en una fe que agrada a Dios. El tema principal de la carta de Santiago es la fe. Pero no es cualquier fe, sino que Santiago, él está
tratando de impulsar a los judíos de que la fe tiene que resultar en buenas obras. Y ese es el tema principal. Y es por eso que él dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y esto indica que nuestra fe tiene que trascender un crecimiento espiritual. Nuestra fe tiene que manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Alguien diga amén. Mire lo que dice en el capítulo 2 y el verso 17 del libro de Santiago. Si usted tiene su Biblia, quiero que me acompañe, pero mire, el tema principal de toda esta carta se concentra en el capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor, dice, así también la fe, dice, por sí misma. Dice, si no tiene obras, es muerta. La fe no se ve. La fe no se ve, pero sí se demuestra a través de las obras. Y dice el verso 18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras. Y Santiago dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice tiene fe, pero no tiene obras? Dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? En primer lugar, Santiago no está enseñando que la salvación viene por obras. Él no está enseñando esa doctrina que la salvación es por obras. Todos sabemos lo que dice en Efesios capítulo 2 y verso 8. Dice la palabra de que por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y no de vosotros, dice, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Santiago no habla aquí de una salvación por obras. El tema no es la salvación, el tema es la fe. ¿Qué tipo de fe tienes? Y para saber qué tipo de fe tienes, se demuestra por las obras. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7 y verso 16. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y hace la pregunta y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y el verso 17 dice, así todo buen árbol, y aquí viene la clave, todo buen árbol da buenos frutos. Y dice, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que dice, por sus frutos los conoceréis. Y esto tiene que ver con lo que Santiago dice en el capítulo 4 acerca de los conflictos entre los hermanos. Ahora en el capítulo 4, hermanos, que acabamos de leer, estos primeros 4 versos, el apóstol Santiago nos dice, ¿de dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen los problemas? Nos dice cuál es el origen, cuál es la fuente.
cuál es la venida de los problemas que hay en la vida. Y hablando aquí, pues, entre los hermanos. Y lo que Santiago nos va a enseñar, nos va a mostrar aquí, es de que los problemas, las guerras entre personas, los conflictos que ocurren dentro de la comunidad de Dios, no proceden de la fe que está puesta en Cristo. No proceden de un creyente que ha sido regenerado por el Espíritu. ¿Y cómo lo sabemos? Pues Jesús mismo lo dijo. Dice, no puede buen árbol dar mal frutos o malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es lo que nos dice de que los conflictos no pueden venir de una fe que está puesta en Cristo. Los problemas no vienen de una fe que está bajo el poder del Espíritu Santo, sino que viene de otra fuente. Viene de otra raíz. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen los problemas, los conflictos? Es la pregunta que les quiero hacer hoy en este día. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De dónde vienen los problemas? Dígale a su vecino del yo. Están muy callados, hermanos. Los problemas, los conflictos vienen de la carne. Vienen de la carne. No viene de Cristo. Y esto nos quiere decir también, hermanos, de que no es propio, aunque sucede aunque esto sucede en donde quiera. Santiago nos muestra de que esto no es propio, que un hijo de Dios que siga a Jesús, que ama a Jesús, que sirve a Jesús, que se declara ser discípulo de Cristo, entre en conflictos y pleitos con otros hermanos. Esto no es adecuado porque un buen árbol tiene que dar buenos frutos. Si da malos frutos es porque el árbol está malo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que si Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos, nosotros no podemos darle lugar, hermanos, a las guerras. Si Cristo es la vid y nosotros como hijos de Dios somos los pámpanos, esto significa de que no podemos darle lugar a las guerras, a los pleitos, a las contiendas, a los argumentos. ¿Qué es lo que dijo Pablo a la iglesia de Galacia en Gálatas capítulo 2 y verso 20? El Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él dice, y ya no vivo yo, sino que hay alguien mayor, hay alguien trascendente, hay alguien más grande. Y dice, mas vive Cristo ahora en mí. ¿Cuántos dicen amén? Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, si Cristo es la vid, nosotros estamos crucificados juntamente con Él. Ya no podemos vivir para el viejo hombre, ahora vivimos para el Señor. Ahora vivimos para Él, aleluya. Agradamos a Él, es hacer la voluntad de Dios, es cumplir la voluntad de Dios, es ser obediente a Dios, porque Cristo ahora mora en nuestras vidas. De esto se trata. En Santiago capítulo 4 vamos a descubrir de dónde vienen las guerras y los pleitos. Y Santiago hace la pregunta, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Si tienen sus Biblias, vaya conmigo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales, dice, combaten en vuestros miembros? Otra versión dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Dice, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Les vuelvo a repetir, les vuelvo a preguntar, ¿de dónde vienen los conflictos? Santiago nos dice, hermanos, de que viene de la carne. Dice, ¿no vienen de vuestras pasiones? ¿Qué significa eso? Las pasiones que le está mencionando aquí se refiere a la carnalidad. De ahí vienen los problemas. De ahí vienen los conflictos, de ahí vienen las guerras, de ahí vienen las contiendas, viene de la carne. Los pleitos, los argumentos son obras de la carne, alabado sea el nombre del Señor. Dice la Escritura que vienen de vuestras pasiones, o sea, deseos egoístas. Y el egoísmo es una obra de la carne y no del Espíritu. Cuando Él dice eso, nos está diciendo de que el Hijo de Dios no debería de darle lugar a la carne. Santiago nos está diciendo a través de esta escritura de que como cristianos nosotros no hay que darle lugar. No hay que darle lugar a los deseos de la carne, a los apetitos de la carne. Porque el que se deja llevar por los deseos, por las pasiones de la carne, como dice aquí, va a resultar en pleitos innecesarios. El diablo quiere que la iglesia esté en pleitos. La carne quiere, porque es un deseo de la carne, entrar en conflictos. Pero no podemos decir que es fruto del Espíritu. No podemos decir de que es obra de Dios. Es obra de la carne. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 5 y verso 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si tiene sus Biblias, vaya conmigo en Gálatas 5:19 y mire lo que dice la palabra. Dice, ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes. Y luego nos da una lista de las obras de la carne, los deseos de la carne. Y menciona inmoralidad, impureza, sensualidad. Verso 20 dice idolatría, hechicería. Y luego, ¿cuál es la siguiente palabra? Enemistades, que tú eres mi enemigo,
que ella es mi enemiga. Y luego menciona la otra palabra, dice que pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Verso 21 dice envidias, borracheras, orgías. Y luego dice y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os les he dicho antes, dice que los que practican tales cosas, y esto debería de alarmar a cada uno de nosotros como hijos, de que si le damos lugar a la carne, hermanos, esto es lo que va a resultar a nosotros, dice la palabra del Señor, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿A quién se lo está escribiendo? No se lo escribe a una iglesia inconversa, no se lo escribe a los amigos que no conocen a Dios, se lo escribe a la iglesia. Se lo escribe a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes, de que si le damos lugar a la carne, a los deseos de la carne, va a resultar en lo que dice la palabra del Señor, que no heredarán el reino de Dios. Y quiero decirles de que como éramos peleoneros, ¿verdad? Con una sola mirada, ¿qué te traes? ¿Por qué me miras así? Los cholitos, ¿verdad? Que están ahí en la cuadrita ahí mirando y nomás unos se detienen por unos segundos mirándolo y de repente quieren pelear. Lo que les quiero decir, hermanos, es que estas son las obras de la carne. Son las obras de la carne y no del Espíritu. Entonces, Santiago, él trata con este tema acerca de las guerras, de los pleitos entre vosotros en Santiago capítulo 4. Y él les dice, no es de vuestras pasiones las cuales combate entre vuestros miembros. O sea, les está diciendo, todos estos problemas vienen de ustedes, de la carne. Son obras de la carne. La carne quiere vengarse. La carne quiere enojarse. La carne siempre quiere estar en pleitos. Aleluya. La carne se encela, tiene envidia. Esos son los apetitos de la carne. Entramos en la envidia, entramos en los pleitos, entramos en enemistad, entramos en idolatría, en inmoralidad, aleluya. Pero el Hijo de Dios no tiene que darle lugar a la carne, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Le podemos dar un aplauso? Ahora, ¿por qué es que Santiago menciona la palabra guerra? ¿De dónde vienen las guerras? Dice él. ¿Por qué menciona la palabra guerra? Porque eso es precisamente lo que pasa. Los pleitos muchas veces se convierten en guerra. El pleito era con la esposa, pero ahora está la suegra, está la hermana, están las primas, los primos. Ahora ya el pleito no es con la esposa, sino que es con toda la familia. Es una guerra. Entonces, cuando Santiago habla sobre
La palabra guerra, cuando está hablando de los conflictos, lo menciona porque eso es precisamente lo que pasa. Los pleitos muchas veces se convierten en guerra. Ya no es con una persona, ahora es con un grupo de personas. Ya el problema no se manifestó con la esposa o el esposo. Ahora está la suegra, está el suegro, están los cuñados, están los primos, están los hermanos. Y en vez de apagar el fuego ahora está encendiendo un bosque. Se convierte en guerra. Porque eso es lo que sucede cuando le damos lugar a la carne. Y por eso Santiago pregunta: ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Ahora mire lo que dice en el verso 2, hermanos. Y Santiago continúa diciendo ahí en el capítulo 4 del verso 2, mire lo que dice. Dice: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis ¿qué cosa? Guerra. No tenéis porque no pedís. Dice: codiciáis. Codician. Hay envidia. Y dice: y por eso hacen guerra. Por eso hay guerra. En otra versión dice: ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. Este es el resultado de aquellos que están actuando, de aquellos que están operando bajo los designios de la carne. Y esto es lo que resulta cuando uno alimenta la codicia, cuando uno se deja llevar por la envidia. Engrandece el problema, hermanos. ¿Recuerdan lo que le pasó a Asaf? El director de coro, el salmista, ¿recuerdan lo que la Biblia nos dice en Salmos 73? Lo que le pasó a esta persona en el verso 2. Quiero que vaya conmigo y mire lo que dice la Escritura en Salmos 73 y verso 2. Esto es lo que dice, las mismas palabras del director de coro, el salmista Asaf. Mire el testimonio que él da en el verso 2. Dice: en cuanto a mí, está hablando de su vida, está hablando de su vida espiritual. Dice: en cuanto a mí, dice, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron, dice, mis pasos. Y aquí nos dice por qué. En el verso 3 dice: porque tuve, ¿qué cosa? Envidia de los arrogantes. Dice: al ver la prosperidad de los impíos. Por poco resbala este hombre. Por poco tropeza. Por poco se sale del camino de Dios. Porque dice: tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por la envidia. El que se deja llevar por los deseos de la carne nunca tiene suficiente, nunca queda satisfecho, siempre quiere más. No se contenta y esto resulta, como dijo Santiago, en pleitos, en guerras, en conflictos. Porque es lo que resulta cuando uno vive por la carne. Ahora miremos
lo que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6, primera de Timoteo 6 y verso 9, Pablo le da una advertencia a Timoteo acerca de la codicia, porque eso es lo que Santiago habla sobre la codicia. Dice, codiciáis, recuerdan lo que dijo Santiago, codiciáis y no tener. Y mire la advertencia que Pablo le da a Timoteo, el verso 9 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchos deseos necios. O codicias, en muchas codicias. Y dice, y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Ahora ve al verso 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, dice, codiciándolo. ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por la codicia? Dice, codiciándolo, algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron. Se perdieron, abandonaron el camino, tropezaron. Dice, se extraviaron de la fe, se torturaron con muchos dolores. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Él nos está diciendo, codiciáis y no tenéis, porque eso, dice, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y por eso hacen guerra. Por eso hay problemas, por eso hay conflictos. Una vez más, porque les estamos dando lugar a la carne. La carne siempre quiere más. La carne siempre desea más. Luchamos. Estamos luchando. Den un aplauso al Señor, hermanos. Dice el apóstol Santiago que esas pasiones carnales combaten en nuestros miembros, en nuestro interior, o sea, en nuestra carne. Estos deseos están combatiendo dentro de esta carne y pelea contra el espíritu. Pelea contra el espíritu. En Romanos 8, capítulo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Dice, ya que la mente puesta en la carne, dice, es enemiga de Dios. Y es lo que está sucediendo. Está combatiendo en nuestros miembros y está peleando contra la voluntad de Dios. Y dice, Pablo dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y el verso 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es por eso que predicamos que la persona necesita que nacer de nuevo, necesita que recibir el Espíritu de Dios. Aleluya. Tiene que ser regenerado por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el cual produce los frutos del Espíritu. Es el Espíritu Santo el cual nos ayuda a resistir los deseos de la carne. Es el Espíritu Santo. Y Pablo mismo dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No se sujetan a la ley de Dios. Dice, pues ni siquiera puede hacerlo. Obviamente no puede porque necesita la ayuda del Espíritu Santo.
Y el verso 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esta lucha, hermanos, de la carne, quiero decirles de que no es algo nuevo. Los conflictos no es nada nuevo. Los problemas no es nada nuevo. La lucha, hermanos, de la carne ha existido en todas generaciones. Todos luchamos con la carne. En todas las iglesias, hermanos, luchan con los deseos de la carne. Pero el Hijo de Dios, el que es sellado con el Espíritu Santo, no puede ceder. No puede ceder a los deseos de la carne, aleluya. No puede ceder, aleluya. Porque Jesús dijo, todo buen árbol tiene que dar buen fruto, aleluya. Todo buen árbol tiene que manifestar obras del Espíritu, aleluya. Luchamos con la carne, batallamos con la carne, somos tentados en la carne, pero el Hijo de Dios jamás puede ceder a los deseos de la carne. Jamás. Por eso le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. En otras palabras, siempre. Así como Cristo nos perdonó, redimió su sangre, aleluya, fue crucificado mientras estábamos muertos, aleluya. Así también el Hijo de Dios tiene que aprender a perdonar, aleluya. 70 veces 7, en otras palabras, siempre. Porque la carne siempre va a querer rebelarse. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero darles nomás 2 ejemplos. La iglesia de Corinto experimentó varios conflictos. Como les decía, esto no es común, hermanos. Y mire cómo se expresa Pablo a la iglesia de Corinto. Una iglesia que abundaba de talentos. Una iglesia que se manifestaban los dones. Pero era una iglesia desordenada. Era una iglesia dividida. ¿De qué sirve tener talentos si estaba dividida? ¿De qué sirve tener dones si hay contiendas? Mire lo que dice el capítulo 3 y verso 1 de Primera de Corintios. Dice, así que yo, dice, hermanos, ¿todos están ahí? Primera de Corintios 3:1. Dice, así que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales. En otras palabras, no los pude tratar a ustedes como gente madura, como personas de carácter. Dice, sino como a carnales. En otras palabras, como niños. ¿Usted ha visto un niño? El niño no ve el peligro. El niño no ve, no es disciplinado. Pero dice, los tuve que tratar como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podáis recibirlo. ¿Por qué no lo podían recibir? Va a ver ahorita, dice, en verdad, ni aún ahora, dice. No solamente antes no lo pudieron recibir, sino que ahora, dice, todavía no lo pueden recibir. Y aquí nos dice la razón, el verso 3 dice, porque todavía sois, ¿qué, hermanos? Carnales. Dice, pues habiendo celos, ¿y qué más? Y contiendas entre vosotros. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. Verso 4 dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro
yo soy de Apolos, ¿no soy simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? Dice, ¿y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Pablo no los podía tratar como una iglesia madura, porque todavía había pleitos, había contiendas. Y cuando hay pleitos, perdemos la bendición de Dios. También cuando Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, Pablo le apela a dos mujeres. Paz de Cristo, hermanas. Apela a Evodia y a Sintique que vivan, dice, en armonía. Vivan en armonía, no estén peleando. Vivan en armonía. ¿Por qué debemos de vivir en armonía? Porque Cristo no está dividido, aleluya. Cristo no está dividido. Él no está dividido, iglesia del Señor. Por eso no podemos dar lugar a la carne y a los conflictos. Entonces no es extraño cuando aparecen los conflictos. No es extraño. Pero Santiago nos dice que la raíz de la guerra, la raíz de los pleitos es la carne, que está en guerra con el espíritu. Es la carne que está en guerra con el espíritu. Y ya termino con esta última pregunta. ¿Cómo evitamos los conflictos? ¿Cómo evitamos los conflictos? Cuando nos hacemos más como Cristo. Si usted se hace más como usted, siempre va a estar abierta la puerta a los problemas. Si usted alimenta su ego, siempre va a estar abiertas las puertas para los conflictos. Pero si nos hacemos más como Cristo, si nos hacemos más como Él, vamos a dar los frutos de Cristo. Pablo nos dice, él dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo o lo pongo por servidumbre, aleluya. Dice, no sea que habiendo predicado a otros, dice, yo mismo sea descalificado. ¿Qué debemos de hacer? Es poner nuestra carne en servidumbre. Es ponerla en servidumbre. Es presentar, como dice la Biblia, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Dice, este es vuestro culto racional. Usted quiere saber cuál es la verdadera adoración. No es estar aquí. Esta no es adoración. Si cantamos, alabamos, es una forma es una expresión de adoración, pero no es verdadera adoración. La verdadera adoración es cuando presentamos, como dice la Biblia, vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Eso es lo que agrada a Dios. No es los talentos, no son las habilidades. Es presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y nos dice, hermanos, nos dice la palabra del Señor, el verso 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Amén. Un último verso en cómo evitamos los conflictos es
poniendo nuestra mente en las cosas de arriba. Dice la Biblia, porque los que viven conforme a la carne, dice, ponen la mente, ¿en dónde? En las cosas de la carne. El hombre carnal pone su mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu se ocupan, se mantienen, ponen su mente, ponen su voluntad en las cosas de arriba. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, póngase de pie. Póngase de pie. Ahora ya sabe de dónde vienen los problemas. Amén. Ya sabemos, ¿verdad? Quiero invitarlos, hermanos, como costumbre, de venir aquí, hermanos, pasar aquí al frente y buscar de Dios. Amén. ¿Creen que lo podemos hacer? Podemos buscar de Dios hoy en este día, pedirle que el Señor tome control de nuestras vidas. Amén. Aleluya. ¿Cuántos necesitan más de Dios? Yo necesito más de Dios. Amén. Yo lo necesito cada día. Que Dios me ayude. Quiero invitarlos, hermanos. ¿Por qué no pasamos? Aleluya. Vamos a orar, vamos a buscar de Dios. Porque Dios quiere ayudarnos. Él nos va a ayudar. Aleluya. Vamos a buscar de su presencia en este día. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Vamos a crucificar esta carne que se revela. Esta carne que resulta en tantos problemas. Y vamos a entregar, hermanos, nuestras vidas al Señor. Vamos a menguar para que Él crezca más y más. Aleluya. Vamos a menguar. Aleluya. Vamos a humillarnos delante de Él. Aleluya. Para que Él tome control de nuestras vidas. Queremos ser más como Él, ser más como Cristo. Aleluya. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprended de mí, llevad mi yugo. Aleluya. Llevad mi carga. Cerca de ti yo quiero vivir, más de tu amor yo quiero sentir. Deja que Dios tome control de tu vida. No hay nada mejor que poner todo tu ser, tu alma, tu mente en las manos de Cristo. No hay nada mejor que rendirle tu voluntad al Señor. Que Él sea el dueño de tu vida. Aleluya. Aleluya. Él te va a dar cosas que tú nunca has experimentado. Aleluya. Te va a llenar de